Del gobierno de Alberto Fujimori, del año 90 al año 2001, habría muchísimo que decir, ¿no? Resumámoslo en: fue el gobierno más corrupto de la historia del Perú y uno de los más corruptos a nivel mundial, ¿no? Pero ya habrá tiempo para hablar de este asunto. Ahora fijemos nuestra atención en el proceso de desinstitucionalización, que es el tema de esta clase. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son prácticas sociales que se aceptan como normales, que se aceptan como deseables. Por ejemplo, el cumplimiento de la ley puede ser una institución si la gente considera que eso es lo correcto, lo que debe ser, y lo normal es, pues, obedecer la ley, ¿no? La independencia de poderes, que el Poder Ejecutivo no intente sobrepasarse con el legislativo, que el Poder Judicial actúe autónomamente, etc. Eso también es otra institución. Pero el Poder Judicial en sí mismo es también una institución. El Congreso en sí mismo es también una institución. El Poder Ejecutivo en sí mismo también es una institución. El Tribunal Constitucional es una institución, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos una idea de qué son instituciones, no solo estas organizaciones, sino también esas prácticas sociales que la gente las asume como correctas, como lo que debe ser y que se dan habitualmente. Bueno, el gobierno de Fujimori destruyó las instituciones del país, llevó a cabo un proceso de desinstitucionalización en que prácticamente nada quedó en pie. Bueno, empecemos con la institución que ustedes, lamentablemente, virtualmente no me pueden decir con cuál quieren empezar. Bueno, me imagino que me dicen que quieren empezar por el Congreso. Bueno, les cuento cómo funcionaba el Congreso en la época de Fujimori. En esa época no existían los teléfonos celulares, lo que existían eran unos aparatitos que se llamaban beeper. En estos aparatitos se podían enviar mensajes. Cuando se discutía algo en el Congreso, los congresistas, ¿no?, de la mayoría fujimorista en ese momento, estaban en cualquier cosa menos atendiendo lo que se estaba debatiendo. Y en esa época había congresistas que podían expresarse con lucidez, con profundidad, que podían hacer que se entiendan ciertos temas que aparecían como oscuros, como muy complejos, etc. Pero con ellos no era, ¿no? Y cuando había que votar, veían su beeper, porque en el beeper decía si tenían que votar a favor o en contra. ¿Quién enviaba los mensajes? Vladimiro Montesinos. Ese es un congreso. Ese es un congreso en el que los congresistas no deciden, sino votan a favor o en contra, porque un ex capitán del ejército les envía las instrucciones, un ex capitán que estuvo preso por traición a la patria, por vender secretos militares a Estados Unidos. O sea, un expresidiario es el que decidía si se votaba a favor o en contra. Obviamente Montesinos no era quien gobernaba, sino era el brazo derecho de Fujimori, ¿no? Entonces ese congreso era un chiste, ¿no? Pero veamos cómo este congreso es más patético de lo que les acabo de mencionar, ¿no? Cuando estamos aproximándonos al año 2000, Fujimori intenta volver a presentarse para un tercer mandato, lo que es inconstitucional. Y entonces se encarga a un congresista que argumente en el Parlamento que sí es constitucional, porque esta no es su tercera elección, sino es la segunda. Y si ustedes escuchan a Torres y Torres Lara, ojalá vieran las grabaciones de cómo explica que 1 más 1 más 1 no es igual a 3, sino que es igual a 2, es pues risible, pero al mismo tiempo una muestra de cómo funciona el Congreso, porque finalmente votan y deciden pues de que sí puede postular. Pero había una ley que permitía que si se recogían muchas firmas, el Congreso tenía que convocar a referéndum, el gobierno tenía que convocar a referéndum para decidir sobre un determinado tema. Y entonces en el Perú, los jóvenes empezaron a recolectar firmas para que se someta a referéndum si Fujimori podía votar o no, ¿sí? Se requería una cantidad de firmas muy grande, más de 1 millón de firmas, pero se consiguieron. Arequipa fue
la región que más firmas aportó, ¿no? Proporcionalmente hablando, ¿no? Arequipa siempre tuvo un espíritu de resistencia frente al fujimorismo. Fujimori nunca se olvidará de la silbatina general que recibió en el estadio de la UNSA el día de la inauguración de ese recinto deportivo, ¿no? Entonces, se consiguió más de 1,5 millones de firmas, y cuando, por tanto, tenía que convocarse a referéndum, el gobierno cambió la ley y dijo, no, para convocar al referéndum no basta 1,5 millones de firmas, sino que además tienen que votar a favor un número X de congresistas. Si no me equivoco, era 48 congresistas. Y entonces la oposición reclamó, esto es trampa, ¿por qué nos cambian las reglas de juego?, etcétera. Y Fujimori dijo, pero ¿de qué se preocupan si ustedes son más de 48? Solo les estoy pidiendo 48 firmas. Ustedes son más de 48, voten a favor del referéndum y listo. Y entonces el día que había que votar, adivino, varios congresistas se enfermaron. Otros tuvieron que viajar de urgencia. Y acá está lo más interesante. A otros los encerraron dentro del propio Parlamento para que no puedan ir al hemiciclo a votar. Les pusieron candado y mientras ellos chancaban la puerta tratando de entrar al hemiciclo, se llevaba a cabo la votación y obviamente no se alcanzaron los 48 votos, y luego seguramente esos que se enfermaron pasaron por caja, esos que tuvieron que viajar pasaron por caja, porque felizmente Vladimiro Montesinos tuvo la precaución de filmarlo todo, y entonces ahí están los videos de cómo entrega miles de dólares a algunos congresistas, como Alberto Curi, $15,000, y cómo les entrega millones de dólares a otros como los Crucillat, ¿no? Porque Montesinos tenía la idea de que todos se venden, solo que unos son baratitos, como Curi, $15,000, y otros son caros, como los Crucillat, millones de dólares. Pero todos se venden y él podía comprarlos a todos. Bueno, de esa forma es que se impide el referéndum. Entonces, dense cuenta, ¿eso es un congreso? Obviamente que no es un congreso. Las alcaldías, los alcaldes eran elegidos por un partido y se pasaban al partido de Fujimori. Se llamaban los tránsfugas. ¿Por qué se pasaban al partido? Porque el gobierno creó fábricas de asfalto y esas fábricas las manejaba el ejército, ¿no? Imagínense, el ejército asfaltando calles. Y entonces, obviamente, solo asfaltaba las calles de los distritos con los que el gobierno se llevaba bien con sus alcaldes, ¿no? En Arequipa, el distrito de Hunter, cuando Simón Balbuena era alcalde, el distrito de Paucarpata, con Marcio Soto, ¿no? El distrito de Selva Alegre, no recuerdo quién era el alcalde en ese momento, pero había un conjunto de distritos que eran los favoritos del gobierno, y ellos se desgañitaban en alabanzas y homenajes a quien decían era el mejor presidente del Perú.